Buenas noches, Inge. Hola Fabricio, ¿cómo le va? Buenas noches. Esperemos unos minutitos, vamos a ver si es que se conecta alguna de sus compañeras. De hecho, Ya listo.
Hola Fabricio, Buenas noches, profe. buenas noches, como siempre, los dositos, También estaba recién llegando. ya nada, vamos a empezar con con las clases, ¿ya? Bueno, como les había mencionado, como estábamos viendo la clase anterior el día de ayer, estábamos hablando sobre cómo transformar ya la idea al desarrollo del concepto, ¿no es cierto? Y para esto Sí, habíamos ya analizado o habíamos conceptualizado qué es lo que tiene que ver con la idea, cómo vamos generando el desarrollo o pasar de la idea al concepto como tal, a través de identificar claramente cuáles son las necesidades del mercado, estableciendo o utilizando cierto tipo de características que nosotros tenemos que identificar cuando hablamos de una buena idea de negocio, ¿verdad? Entonces, también habíamos empezado a hablar sobre las etapas para el desarrollo del concepto, ¿no es cierto? Entonces, dentro de estas etapas habíamos visto y habíamos analizado un poco sobre la generación de ideas. Y a esto también de alguna manera lo habíamos venido bien tratando o de alguna manera lo profundizamos en en las clases anteriores cuando habíamos avanzado, cuando habíamos visto en este caso este tema de cómo podemos generar una idea, qué tipo de herramientas de las cuales nosotros nos podemos valer para poder empezar a trabajar de manera adecuada y en este caso identificar básicamente lo que nosotros necesitamos para llevar a esa idea ya a algo tangible, ¿no es cierto? Algo que realmente nos permita trabajar. Y habíamos visto que dentro de ese conjunto de herramientas existe la lluvia de ideas, el análisis FODA, el estudio del entorno. Y una vez que generamos toda esta situación, entonces nosotros empezábamos a desarrollar o empezábamos a generar la evaluación de la idea, ¿no es cierto? Y esa evaluación y validación, valga también, estaba anclada, estaba de alguna manera fundamentada o cimentada en los estudios de mercado que nosotros tenemos que desarrollar para poder trabajar de manera adecuada la idea que nosotros estamos pretendiendo emprender. Y para esto habíamos visto que los estudios de mercado, ¿no es cierto?, no tenían que ser enfocados únicamente al cliente como tal, sino también a todo su entorno. Y es por eso que también de alguna manera, en el momento de que generábamos la idea, también ya teníamos una especie de estudio previo con respecto al entorno del desarrollo de la idea. ¿Y esto qué quiere decir? O esto a dónde iba apuntando? Esto iba apuntando básicamente a que nosotros tenemos que generar un, un estudio de mercado en el cual se abarque no solamente el pensar, el sentir, el tratar de identificar la necesidad del cliente como tal o del segmento del mercado al cual nos queremos dirigir, sino también era analizar cómo es el comportamiento cómo es el comportamiento de la competencia, ¿no es cierto? Y ahí también teníamos y generábamos al- algunos, eh, algunos datos específicos con los cuales nosotros podíamos de alguna manera empezar a evaluar y a validar la idea, a validar el entorno en el cual se va a desarrollar el emprendimiento como tal. Por otro lado, empezábamos también a hablar sobre los prototipos y pruebas piloto. Y habíamos puesto algunos ejemplos y de hecho ustedes en marketing habían desarrollado y algunos prototipos, ¿no es cierto? En los cuales se analiza no solamente, y insisto, no se analizaba únicamente el que si le gusta o no le gusta al cliente, sino también iba un poco más allá. Esos prototipos nos permiten desarrollar o nos permiten establecer y recabar datos en los cuales nosotros podemos establecer, por ejemplo, costos de producción, costos de almacenamiento, costos de distribución, porque a la larga esos prototipos nos van a permitir generar esa idea, nos van a permitir generar modelos de simulación que habíamos aprendido en el ciclo anterior para poder establecer el comportamiento del sistema real y adicionalmente comprender cómo va a comportarse, cómo va
a funcionar el producto, el bien o el servicio de esta manera. ¿Sí? Prácticamente habíamos casi que terminado revisando todo lo que era el análisis financiero preliminar. Y dentro del análisis financiero preliminar, nosotros nos habíamos enfocado o habíamos mencionado que para este análisis financiero nosotros teníamos que generar o establecer cuáles son esos costos iniciales, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran esos márgenes de ganancia cuál es el potencial del entorno de inversión? Con esto, nosotros teníamos la posibilidad de tener una idea general, una idea con la cual nosotros teníamos la posibilidad de establecer justamente esa inversión inicial, lo que íbamos a necesitar para poder arrancar, ¿verdad? Y ya una vez que tenemos claro cómo podemos arrancar, cuáles son las características mínimas con las cuales nosotros tenemos que reunir para poder arrancar con nuestra idea, empezábamos ya a trabajar con respecto al diseño. Y en el diseño del concepto implicaba estructurar la idea para convertirla en una propuesta de valor coherente. Por lo tanto, habíamos recomendado el uso del modelo Canva. Y ahí es en donde yo les había dicho de que en esta clase vamos a tratar de trabajar en sus trabajos, en su proyecto PAE de esta asignatura. Entonces, ¿qué es lo que íbamos a generar o qué es lo que vamos a trabajar en este caso? Es ustedes van a tener que consultar, van a tener que descargar la plantilla del modelo Canva o utilizar una herramienta tecnológica en línea que les permita utilizar el modelo Canva, como por ejemplo puede ser Miro, ¿sí? Miro pueden utilizar, de tal manera que puedan generar a través de esa plantilla el modelo Canva de la idea de negocio que ustedes van a generar como proyecto final. Recuerden que al final del curso, de hecho, nosotros vamos a ir trabajando este proyecto, el proyecto PAE, a lo largo de todo el curso. Entonces, sí, y vamos a ir entregando ciertos tipos de productos. Entonces, la primera cosa que nosotros necesitamos establecer es ya pensar, acuérdense adicionalmente, ¿no? Lo que habíamos ya definido en una de las primeras clases, que el trabajo del PAE estaba orientado específicamente a generar un plan de negocio de sus proyectos personales, un plan de negocio de su emprendimiento, de la idea con la cual ustedes quieran emprender. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar, ¿sí? Yo ya les había mencionado de que empiecen a desarrollar y de alguna manera las investigaciones que hemos venido realizando, que a propósito me olvidaba, y ahí pido una disculpa, que no estaban habilitadas y no están todavía habilitadas las tareas de la semana 1 y la semana 2, pero no era, en esas semanas no es más que establecer o generar el análisis de los dos casos de estudio que hemos estudiado, ¿no? Entonces, en la semana 1 el caso de estudio el análisis del caso de estudio de Airbnb, y en la semana 2 el caso de estudio en este caso, era Tesla, ¿sí? En esta semana, la tarea empieza con el tema con el tema del APE. Entonces empezamos ya a trabajar en el producto del APE, los primeros conceptos del modelo del Canva, en este caso que vamos a desarrollar. Y este modelo del Canva que vamos a utilizar no lo vamos a presentar en esta semana. Va a estar habilitada para esta semana, pero lo vamos a habilitar y lo vamos a tener para que sea entregado al final de la semana número 7. Sí, entonces para irlo haciendo, como les decía, paso a paso, con ayuda, con la guía en este caso, en la clase. Sí, entonces vamos a trabajar muchísimo en clase con respecto en poner ya en práctica todo lo que hemos venido aprendiendo y estas herramientas que de alguna manera nosotros vamos generando. Sí, inicialmente tenemos que realizar ese análisis FODA, ¿no? Entonces, me parece que ustedes ya tenían hecho un análisis FODA. Parte de todo el proyecto, en este caso del primer parcial, es realizar todo ese análisis FODA, realizar el modelo Canva, establecer un estudio de mercado,
con lo cual con los cuales vamos a trabajar en este parcial. Ya en el siguiente parcial vamos a empezar a estructurar la propuesta, a estructurar el plan de negocio, que justamente, si más no me equivoco, es lo que nosotros tenemos casi al final de esta semana, que son la estructura del plan de negocios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a generar. El diseño, como habíamos empezado a hablar, no, como habíamos mencionado, está estructurado o de alguna manera yo sugiero que utilicen el modelo Canva para poder generar, en este caso, la parte de la estructura, el desarrollo, la identificación perdón, de la idea del negocio como tal. Y para esto habíamos visto que tenemos que generar una segmentación del cliente, establecer cuáles son las propuestas de valor, cuáles son los canales y cuáles son los flujos de ingreso que nosotros podemos tener. Y recuerden que, por ejemplo, dentro del análisis financiero preliminar, nosotros allá nos proyectamos a dónde, a qué es lo que vamos a gastar, cuáles son nuestros costos iniciales, cuáles son nuestros costos proyectados con los cuales nosotros tenemos, a los cuales nosotros nos tenemos que enfrentar. Y en este diseño del concepto ya hablamos de cambio del flujo de ingresos como tal. Entonces, lo que se está planificando o lo que estaba planificado para esta semana era terminar esta parte de la parte teórica, de las explicaciones generales y empezar ya a trabajar con ese análisis FODA, con ese análisis del modelo Canva, como les había mencionado. Y de hecho, podríamos incluso empezar desde el modelo Canva, ¿sí? Para estructurar de una manera general y de manera inicial, si se lo quiere ver de esa manera, a nuestra idea de negocio. Posteriormente podemos hacer los análisis de FODA, el estudio de mercado, el análisis PESTEL, todo lo que nosotros conocemos ya con respecto a temas de administración y de generación de proyectos para empezar de ahí sí, de alguna manera, retroalimentar nuestro modelo Canva inicial, de tal manera que quede ya completamente estructurado, con datos adecuados, con datos fidedignos y que ahí sí ya se nos convierta nos dé el puntapié inicial para nuestro plan de negocios como tal. ¿Sí? ¿Estamos claros, chicos? Sí, sí, profe. Ok. Entonces, cuando nosotros vimos que en el modelo Canva y en el diseño como tal, estamos hablando de la construcción de la propuesta de valor, tenemos que identificar cuáles son esos elementos claves de la propuesta de valor. ¿Sí? Es decir, tenemos que identificar cuál es el beneficio, cuál es nuestra diferenciación, cuáles son los resultados esperados, ¿no es cierto? Y para poder visualizar o para poder establecer cuáles son esos elementos claves de la propuesta de valor, nosotros tenemos que de igual manera alinearnos, utilizar cierto tipo de herramientas que nos permitan diseñar justamente esa propuesta de valor. Y eso está a través del mapa de empatía. ¿Qué es el mapa? Bueno, ya vamos a ir profundizando en cada uno de esos temas. Es el mapa de empatía, el análisis de competencias, una simulación financiera, si se dan cuenta, chicos, la verdad que hablamos de simulación. Y claro está que en este caso, esta simulación no vamos a hacerla con ProModel y con ese tipo de software, sino que la simulación, especialmente financiera, lo podemos hacer incluso con el mismo Excel, en donde me parece que ustedes ya recibieron proyectos o están recibiendo proyectos. Ya Ya. recibieron. Sí, ya recibieron proyectos. Entonces, en proyectos muy posiblemente ustedes ya hicieron simulaciones o lo que se conoce también como las proyecciones financieras, ¿no es cierto? Sí, a los 5 años, sí, siempre. Ujú. ¿Ya? Y ahí es en donde sacaban el famoso BAN, el famoso TIR, para ver si es que era o no era viable nuestro proyecto, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a ir generando, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de beneficios que nosotros tenemos o que identificar o que nosotros hablamos como elemento clave de la propuesta de valor, ¿a qué será o a qué se hará referencia el tema del beneficio central?
generar dinero. Ya. Sí, puede ser una parte, pero ese generar dinero se genera dinero porque sí o porque responde a alguna cosa. Que responde a las necesidades del cliente o Correcto. de la sociedad. Y bueno, también responde a las necesidades del emprendedor, ¿no? El emprendedor emprende porque tiene necesidad de ingresos, ¿no es cierto? Entonces, muchas de las ocasiones emprendemos por necesidad, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los grandes motores incluso que nosotros podemos identificar para el tema, para temas de emprendimiento. Y efectivamente, cuando hablamos de beneficio central, estamos indicando de que debemos identificar cuál es la necesidad que se satisface o cuál es el problema que nosotros estamos resolviendo, ¿sí? Ese es nuestro beneficio central. Entonces, mucho ojo con esto, porque a partir de esa identificación del problema, de esa identificación de cuál es la necesidad que estamos solventando, nosotros ya podemos empezar a vislumbrar cuál va a ser nuestra propuesta o cuál puede ser una de las tantas propuestas de valor que nosotros podemos tener dentro de nuestro negocio, dentro de nuestro emprendimiento como tal, ¿verdad? Cuando hablamos de diferenciación, ¿a qué haremos referencia? Que el producto o servicio nuestro va a ser diferente de los demás. Por algo decía que va a ser con un valor agregado. Ok, perfecto, pues muy bien. Hagamos un ejercicio, ¿sí? Identifiquemos cuál es la diferenciación, por ejemplo, entre Coca-Cola y Pepsi. Las dos son bebidas gaseosas. Gaseosas. ¿Qué Que la diferencia? U, es que la Coca-Cola decía que transmite felicidad y Pepsi es como que, bueno, de la Pepsi no he escuchado mucho, pero de la Coca-Cola sí es que transmite felicidad, reunión familiar, eso. Ujú. Carmen creo que quiere hablar. Hola, Hijo, Carmen. ches. No, decirle que, o sea, digamos que aquí la diferencia es que la una es económica y la otra es más cara. Como que tiene su valor, ¿no? Porque, Ujú, digamos, una Pepsi de 1 litro está por los 50 centavos y Coca-Cola vuelta sobre los $10, $25, así el mismo litro. ujú. Ya. ¿Y por qué se produce eso? Si nosotros Por nos la- estamos dando cuenta, ¿no es cierto? Estamos hablando de qué es lo que hace único al producto frente a los competidores. Y ahí, si hablamos de que por qué se hace único el producto frente a los competidores, estamos hablando justamente de esa parte, ¿no es cierto?, que nosotros podemos vender. Y si bien es cierto, bueno, sí, el sabor cambia también en este tema de las de estas bebidas gaseosas, pero de alguna manera, lo que usted mencionaba, Fabricio, es lo que les genera la diferenciación de la una con la otra. El poder decir que yo no te entrego solamente una bebida gaseosa como tal, que incluso o sea, se menciona que es incluso hasta dañino para la salud, pero que de alguna manera nos están induciendo, nos están vendiendo como un concepto de felicidad, de unión familiar, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Si Sí, hacemos exactamente este mismo ejercicio, pero en cambio ahora con cervezas, al comparar, por ejemplo, la cerveza Pilsener con cualquier otra cerveza, qué sé yo, la Brahma, ya ni creo que hay. ¿Cuál es el factor de diferenciación? ¿Cuál es la propuesta de valor entre la una y la otra? mm, la verdad, sí no he probado cerveza de esa marca. ¿Qué otra marca ha probado, Fabricio?
Que dicen que, por ejemplo, Pilsener es 100% de cebada. Ya, esa es una de las propuestas de valor. Sí, ya, perfecto. Pero hay otra cosa adicional que, y si ustedes se dan cuenta, bueno, ya vamos a verlo, más bien, continúen, analicen, y ahí para dar la conclusión final. Y, y Pilsener, por ejemplo, igual es como que más conocida, más popular, tiene más publicidad. Mm, ya, ok. ¿Cuál es la otra? Pero vamos, veamos ahí un poco el tema de la diferenciación. Enfoquémonos en el tema de diferenciación. Que la Pilsener igual tiene más grados de alcohol que la Brahma. Ahí sí me tomó la lección, Carmen. Es que, claro, tiene cierto grado de alcohol más, ¿no? Porque dicen como es 100% de cebada, entonces la cebada dice que tiene más componentes, no sé, no sé mucho de eso, pero sí, más o menos he escuchado. Mm, como digo, me tomó la lección ahí. Ahí dependería del grado de fermentación de la cebada y de la cosecha también. Sí, bueno, en esa parte en el tema del sabor, pero no. De, ¿Qué otro tema de diferenciación podemos notar entre la marca como tal? ¿qué es hecho en Ecuador? Correcto, Fabricio. Cuando hablamos de Pilsener, ¿sí? Hablamos de nacionalismo. ¿Cómo son las propagandas de Pilsener? Si ustedes se fijan en las propagandas de Pilsener, siempre hay una bandera ecuatoriana. Paisajes también que me acuerdo que había. Mostraba así de las ciudades, Ujú. eh, ahí con el vasito que ponía la botellita en el vasito, así. De hecho, eso de la botella al vaso también lo hacía Brahma. Te había un comercial de Brahma con el vaso y que se le veía súper fría la cerveza y todo el tema. Entonces, pero Cerveza más rubia. que eso, o sea, más que el sabor, más que el tema más que el tema de, de mercado, bueno, que está ligado al tema de mercadotecnia, es ese sentido de nacionalismo, de que es producto nuestro, de que es producto ecuatoriano, ¿no es cierto? Y esa es la diferenciación y se lo vende de esa manera. Entonces, ahí va la pregunta que les iba a hacer. Si ustedes se dan cuenta, más que pregunta era la conclusión o la reflexión a la cual quería llegar. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros hablamos de propuestas de valor, no necesariamente la propuesta de valor tiene que ser algo tangible, algo que yo pueda tocar, que yo pueda diferenciar, sino es algo puede ser también temas de posicionamiento. Y ahí están claros ejemplos que les acabo de dar. ¿Qué nos ofrece Coca-Cola? Nos ofrece felicidad, unión familiar, reunión con amigos, ¿sí? ¿Qué nos ofrece Pilsen? Nacionalismo, prefiere lo nuestro, etcétera, etcétera. ¿Sí? También incluso si ustedes se fijan en el tema de propuestas de valor de Pilsener, también se genera el tema de la unión familiar, la unión con amigos, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo vamos generando. Y eso nos lleva al último elemento clave de la propuesta de valor, que son los resultados esperados. ¿Y qué es lo que buscamos como tal? ¿Cuáles son los resultados que nosotros buscamos, chicos? Como empresarios, como emprendedores, ¿qué buscamos? Ganar clientela, ganar a la competencia, Posesionar la ser marca, ser conocidos. conocido. Posicionar la marca, ¿no es cierto? Pero sí, tener clientela, perfecto, y está correcto. Esa es una de las cosas primordiales que busca el emprendedor, que busca el empresario. Pero pensemos un poquito más allá. Lo que nosotros buscamos al generar ideas de negocio, al generar todas estas cosas,
está relacionado con el primer elemento clave que nosotros habíamos dicho o que habíamos visto, que era satisfacer la necesidad o satisfacer el problema que nosotros habíamos identificado. Entonces, ¿cuál es el resultado que nosotros esperamos? ¿Cómo vamos a mejorar la vida del cliente o cómo vamos a mejorar el proceso empresarial, cómo vamos a mejorar los procesos de producción? Eso es lo que estamos buscando. Y claro está, producto de esto, nosotros vamos a tener mayores ingresos, mayor generación de ingresos económicos. ¿Sí? Entonces es muy, muy importante de que nosotros identifiquemos estos elementos claves. Como habíamos mencionado, ahora, para utilizar o para identificar estos elementos claves de la propuesta de valor, nosotros teníamos que enfocarnos a cierto tipo de herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas que nosotros podemos generar? Habíamos hablado del mapa de empatía. ¿Qué es el mapa de empatía, chicos? ¿Cuál es el concepto de empatía? Mauricio ya está Mm. preguntándole al chat GPT. Ya me está respondiendo. Talento. Está Y lento dije, el chat GPT. No responde rápido. y dije, bueno, no, la empatía yo creo que es la conexión, ¿no? Con las emociones, tenemos los pensamientos, no sé, las experiencias. Ya. Fabricio. Ahí va a decir sobre de lo que nosotros buscamos transmitir o buscar con el producto o Mm, cumplir las necesidades o deseos del consumidor. ya. Cuando mi hijo me preguntó a mi papi, ¿qué significa empatía? Yo le expliqué de esta manera. Empatía es ponerse en el lugar de la otra persona. Eso es empatía, ¿sí? Tratar de sentir lo que siente la otra persona. Si nosotros aplicamos este concepto de empatía en el mundo empresarial, en los negocios como tal, ¿qué queremos buscar con los mapas de empatía? Conectarnos ¿Con quién? con el cliente, digámoslo así, Correcto, con el cliente. correcto, Carmen. No, en otras palabras, lo que nosotros estamos buscando con el mapa de empatía es comprender las necesidades y los deseos del cliente y ponernos en el lugar de ellos para saber qué es lo que sienten. ¿Cómo podemos, y de esa manera, al entender qué es lo que sienten, qué es lo que necesitan, nosotros podemos entender muy claramente cuáles son las cosas que nosotros podemos ofrecer para satisfacer esas necesidades? ¿Sí? Entonces, dentro del mapa de empatía, nosotros podemos utilizar diferentes tipos de herramientas. Una de las cosas que yo necesito que ustedes desarrollen es que busquen este tipo de herramientas y que los pongan en práctica, así como lo vamos a hacer con el modelo Canva. Fabricio, usted ya sabía más o menos cuál es este mapa de empatía. ¿Cómo se llamaba ese mapa de empatía? El producto, el perro, caballito de Troya, producto estrella. Ujú. ¿Sí o no? Por ahí Sí. se genera el mapa de empatía. Y estos mapas de empatía no es más, si más, no, a ver, ahí puedo, mil disculpas si es que me estoy equivocando, pero si más no me equivoco, se llama la matriz BCG. El producto perro, estrella, ah, caballo y...
y se me va el otro, ¿ya? Ahí nosotros podemos establecer cómo estamos identificando, es decir, ahí nosotros lo que hacemos es hacernos o ponernos en el zapato, en los zapatos del cliente para entender cómo piensa el cliente, para entender cómo se siente el cliente, qué es lo que necesita, cómo, y de esa manera nosotros podemos atacar y podemos generar la propuesta, el trabajo o el servicio, diseñamos de mejor manera nuestro servicio, nuestro bien con el cual nosotros queremos salir al mercado, con el cual nosotros queremos emprender en nuestro negocio. ¿Sí? Entonces, consulta. Ojo, esto sí va a ser de consulta. ¿Cómo aplicar el mapa de empatía? ¿Sí? De hecho, en los trabajos que ustedes van a presentar al final del primer parcial, va a tener que incluir también el mapa de empatía. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, profe. Ya. Otra de las herramientas era el análisis de la competencia. ¿Cómo utilizamos o qué es lo que utilizamos o qué hacemos para nosotros analizar la competencia y qué buscamos al analizar la competencia? Tal vez mejorar precios, mejorar calidad, Ujú. eh, Mejorar precios, mejorar calidad, pero ese mejorar precios, ese mejorar calidad, lo hacemos ¿por qué? por ¿Qué beneficio del cliente, explicación? ¿Y será acaso que realmente es por el beneficio del cliente? Pregunto. para entrar a la competencia, al mundo del... Bien competitivo. Claro, Por pues. ahí más bien va, Carmen. O sea, sí, efectivamente, nosotros siempre buscamos satisfacer las necesidades de los clientes, pero si nosotros hacemos un análisis de competencia, ¿no es cierto? Para reducir costos, para reducir todo lo que ustedes mencionaron, ¿sí? Es básicamente porque nosotros al realizar el análisis de competencia hemos identificado cuáles son esas brechas enormes o esas brechas que nosotros tenemos, ya sea en nuestros bienes, en nuestros servicios, con respecto a los mismos productos, al mismo servicio o al mismo modelo de negocio que tiene nuestra competencia. ¿Sí? Entonces, lo que decíamos, por ejemplo, o lo que se mencionaba, poniendo el mismo ejemplo de Coca-Cola, porque ese es otro, es otro caso de estudio, Coca-Cola y Pepsi, ¿sí? La guerra de marketing incluso que hay entre Coca-Cola y Pepsi. ¿Qué es lo que hace Coca-Cola? Vende unión familiar, felicidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hizo Pepsi para reducir en algo esa brecha que empezó a tener Coca-Cola producto de su propuesta de valor, que es justamente una de las tantas propuestas de valor que tiene, que es justamente vender felicidad? ¿Qué empezó a hacer Pepsi? ¿Qué empezó a hacer? Liderazgo y emprendimiento. Es habitual. Empezó a innovar. Mm, ¿Cómo mm, va la pregunta, Inge? No le entiendo la pregunta. A ver.
¿Cómo empezó? Coca-Cola vende felicidad, unión familiar, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí, Y esa es su propuesta o ese es su elemento clave de diferenciación con respecto a su competencia. Pepsi analiza esa competencia y establece que existe una brecha con respecto a las ventas que tiene, en este caso, Coca-Cola con respecto a su marca Pepsi. Por lo tanto, Pepsi implementa estrategias, en este caso de mercadotecnia, para reducir ese margen o esa diferenciación que existe entre Pepsi y Coca-Cola. Y no sé si ustedes recuerdan, y bueno, y actualmente existe algunas personas, y ya me se van a dar cuenta de lo que hablo, que empezaron a contratar gente famosa, deportistas sobre todo, que hacían propagandas a Pepsi, ¿sí? Y déjenme busco en uno de los videos de Pepsi para que se den cuenta. Ya. Fíjense en estos dos anuncios que vamos a visualizar con respecto o estas dos promociones o publicidades que vamos a visualizar con respecto a Pepsi, ¿sí? Pilas. De hecho, esto, ¿qué tal esa promoción? Y ahora fíjense en esta otra. Jackie Chan is here. Remember, I'm not letting you do any stunts, okay? Mr. Chan! You want to make a movie with my client, Diet Pepsi? Your client will be perfect. We would insist on a stunt double. No problem. Watch my back, okay? Stunt! ¿Qué tal esas promociones, chicos? buen marketing, Inge. Ujú. ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, fíjense en qué es lo que empezó a generar, qué es lo que empezó a hacer Pepsi de igual manera para poder reducir justamente esa brecha de posicionamiento que identificó Pepsi con respecto a Coca-Cola. Porque Coca-Cola vendía, por ejemplo, todo lo que era unión familiar, que el tema de Navidad, recordarán que había de pronto ustedes son más guambras todavía para, para recordar
que había las propagandas en donde asomaba el osito, el oso polar con Papá Noel y todas esas cosas, ¿cierto? En cambio, Pepsi, ¿qué empezó a generar? ¿O qué Pepsi, en cambio, Pepsi, ¿qué empezó a desarrollar? Empezó a contratar gente como lo que acabamos de ver. Dos futbolistas actuales de renombre que compiten de alguna manera. Ya, hay unas promociones, hay unas, y que esto incluso es objeto de estudio dentro de marketing, dentro de la asignatura de marketing. Empezaban a utilizar, en este caso, eh, empezaban a utilizar en este caso eh, futbolistas sobre todo, que peleaban o que de alguna manera competían entre sí para poder llegar a tener una Coca-Cola. Y recordarán en la época, por ejemplo, no sé si de pronto a Fabricio le gusta más el fútbol que de pronto a Carmen, pero hay algunos jugadores que estuvieron y que fueron contratados con Pepsi, por ejemplo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Zidane, Beckham, y hacían o sea, no, recordarán incluso, o no sé si ustedes alguna vez vieron, había esta película que se llama Gladiador, en donde peleaban en el circo romano y todas esas cosas. De igual manera, sacaron con todos estos futbolistas famosos un comercial algo parecido o emulando a este tema del circo romano, de las peleas de los gladiadores, para poder establecer quién era el que ganaba o quién se tomaba la Pepsi. Entonces, fíjense en cómo en este caso, ¿no es cierto? El análisis de la competencia nos permite establecer cuáles son los mecanismos, cuáles son las cosas que nosotros podemos aprovechar o las estrategias que nosotros podemos implementar para reducir esas brechas diferenciadoras con respecto a la competencia. ¿Sí? Entonces hay que analizarlo desde ese punto de vista. Si nosotros habíamos visto que la diferenciación es lo que nos separa de la otra, de la competencia, el análisis de la competencia nos permite identificar cuáles son esas brechas y qué estrategias puedo utilizar para poder reducir esa brecha y estar a la par o superior. De esa manera, incluso nosotros generamos diferenciación. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, Inge. Ya, perfecto. Por último, hablábamos de la simulación financiera, ¿no es cierto? Y eso es básicamente evaluar cuál es la rentabilidad del modelo propuesto, es decir, ver si es que realmente eso no es rentable lo que nosotros estamos buscando o la idea, el negocio que nosotros estamos pensando emprender. ¿Sí? Para esto, una vez que nosotros hemos identificado ya claramente cuáles son los procesos, cuáles son las cosas que nosotros tenemos que desarrollar, cuáles son las herramientas a través de las cuales nosotros empezamos a trabajar nuestra idea en el negocio, es necesario estructurarlo en un plan de negocio. Y esto es lo que ustedes van a entregar al final del ciclo, ¿sí? Un resumen ejecutivo de lo que es el plan de negocio, el análisis del mercado, las estrategias de marketing y ventas, el plan operativo y las proyecciones financieras. De estos 5 puntos, está estructurado un plan de negocio, ¿sí? Pero para poder nosotros estructurarnos, ¿cierto? Nuestro plan de negocio, nosotros tenemos que partir de la idea. Y para partir de la idea tenemos que desarrollar un modelo Canvas, hacer un análisis FODA, ¿para qué? Para poder establecer y determinar que efectivamente nuestro plan de negocios o nuestro negocio es completamente viable. Entonces, los primeros aspectos a los cuales nosotros nos debemos de enfrentar es justamente empezar a madurar esa idea. Entonces, ¿sí?
De aquí en adelante nosotros tenemos que empezar a superar esos desafíos que nosotros podemos establecer o que los cuales nos podemos o, enfrentar cuando empezamos a desarrollar un negocio. Y uno de los principales o los principales obstáculos con los cuales nosotros nos podemos enfrentar son la falta de recursos financieros, la competencia establecida y la falta de experiencia técnica. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo supero, cómo sorteo estos obstáculos con los cuales nosotros nos podemos enfrentar? Y una de las estrategias que nosotros normalmente recomendamos para poder desarrollar, para poder enfrentar a estos obstáculos, para poder diferenciar, para poder sortear estos obstáculos, es la construcción de redes. ¿Sí? ¿Y a qué nos referimos con la construcción de redes? La construcción de redes no es más que, ¿sí? La posibilidad, perdón, es la posibilidad, ¿sí? De crear aquellas conexiones que nosotros podemos tener, ya sea con mentores, con inversionistas, con otros emprendedores, con gente que de alguna manera está involucrado en el ámbito financiero, en el ámbito del negocio, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esas construcciones de redes son fundamentales cuando nosotros queremos establecer una idea de negocio, ¿sí? Ahora, esta construcción de redes también nosotros la podemos o nos podemos valer de alguna manera del uso de tecnología. ¿Y por qué? Porque podemos adoptar diferentes tipos de herramientas digitales para optimizar aquellas operaciones que nosotros necesitamos y también para generar marketing. De ahí, por ejemplo, ustedes recordarán que en informática nosotros habíamos casi visto al final de la asignatura una herramienta que nos permitía de alguna manera llevar todo el control de algunas cosas. Ah, no, ustedes no recibieron informática conmigo, ¿no es cierto? La falla. No, La falla. Claro, bueno, en todo caso, si hubieran recibido informática conmigo, no sé si es que vieron o no vieron en informática, porque de hecho se supone que la compañera que les dio informática utilizó mi guía metodológica, la guía metodológica que yo desarrollé. Y al final del curso estaba planificado visualizar una herramienta que se llama HubSpot. No sé si la vieron. Para serles sincero, no, pues. Ya. HubSpot es un CRM que tiene su parte gratuita y su parte de paga, con lo cual nosotros podemos justamente gestionar redes, podemos gestionar clientes, podemos gestionar proveedores, productos, etcétera. Ya podemos ir generando la gestión de un montón de cosas que tienen que ver con el ámbito empresarial. O en su defecto también, como les había mencionado hace un instante atrás, ¿sí? Hace un par de minutos atrás, nosotros podemos utilizar algunas herramientas que son en línea para poder generar colaboraciones, lo que en realidad nos permite establecer este tema que habíamos hablado inicialmente al respecto de esto, ¿no? Un segundito aquí. Mil disculpas. Um, Les estaba hablando de el tema de generación y la construcción de redes a través del uso de tecnologías. Y se acuerdan que nosotros cuando habíamos hablado de construcción de redes habíamos dicho que pues, la posibilidad de establecer trabajo conjunto, colaboración con mentores, con expertos, etcétera, etcétera.
Entonces, el uso de tecnología también nos permite establecer ese tipo de conexiones y nos permiten interactuar de alguna manera con justamente esas conexiones que podemos establecer. Una de las herramientas que yo les decía era Miro, ¿sí? ¿Han utilizado Miro, chicos? ¿Ya? Quiero que ingresen a Miro, busquen en el Google Miro, ¿sí? Y ahí van a encontrar van a encontrar, van a registrarse en la herramienta, en la plataforma, es gratuita también, no hay que pagar absolutamente nada. Y a través de esa herramienta ustedes pueden generar un montón de cosas, ¿sí? Tienen plantillas para generar árboles de problemas, modelos Canva, modelos Scamper, o sea, tienen un montón de cosas ahí para desarrollar. Y la ventaja es de que, por ejemplo, ustedes pueden, a más de trabajar de manera en línea como tal, pueden invitar a personas para que colaboren con ustedes. ¿Sí? Entonces, una de las principales herramientas con las cuales vamos a trabajar en este caso, en esta asignatura, es justamente Miro. ¿Por qué Mira, quiero trabajar con Miro? Porque esa herramienta nos va a permitir establecer o nos va a permitir trabajar en línea a todos, ¿sí? Habíamos mencionado, el PAE individual, dijeron, ¿no es cierto? O sea, cada quien con su plan de negocio al final del ciclo. Creo que sí, pues. Ya. sí, Entonces, lo que vamos a necesitar en este instante es de que ustedes empiecen a desarrollar esa idea, ¿sí? Y la empiecen a trabajar de esta herramienta del Miro, con la cual ustedes van a tener que invitarme con el correo electrónico, a mi correo electrónico institucional, cebarragan@ub.edu.es, para poder trabajar o para poder compartir en este caso y poder yo también retroalimentar lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Incluso Miro podemos instalarlo como una aplicación en el teléfono, especialmente los que tenemos Android. Ahora, si son un poquito, si tienen la posibilidad de tener un iPhone, me parece que también en iPhone tienen el tema de instalar la aplicación. Pero yo sinceramente sí les recomiendo más bien de que trabajen a nivel de un computador. Entonces, busquen la herramienta, regístrense en la herramienta y empecemos a trabajar a través de la herramienta para poder nosotros generar, en este caso, lo que viene como siguiente estrategia, la validación continua, puesto que a través de nosotros, de este tipo de herramientas, nosotros podemos ir generando o podemos ir realizando esos ajustes que sean necesarios a nuestro plan de negocio, a nuestra idea como tal, basados justamente en la retroalimentación que se puede desarrollar a través de qué, a través del mismo mercado o a través de esas conexiones con esos mentores, con esos inversionistas o con esos otros emprendedores con los cuales nosotros hemos establecido una conexión para poder desarrollar adecuadamente nuestra idea de negocio. ¿Estamos claros? ¿Cómo dijo de la aplicación, Inge? Miro, déjenme, déjenme miro, Ya busqué, sale tu espacio de trabajo. correcto. Mm. bueno, ya la voy a buscar yo también. Es amarilla con negro. Sí, ya comparto yo también. Sí, es esta de aquí. Ajá. Ajá. Entonces, ¿cómo les Creamos con el correo. digo? Nos Creamos va, con el correo. perdón, ¿Creamos con el correo de la universidad o el personal? como ustedes quieran, como Ya. ustedes quieran. Si ustedes se fijan, esta herramienta nos da la posibilidad de generar diferentes cosas. Flujos, mapas conceptuales, podemos generar diferentes tipos de cosas, ¿sí?
Entonces, si ustedes, fíjense, aquí tengo un modelo Scamper, tenemos, o sea, tenemos una infinidad de cosas como tal. Entonces, ustedes, y estos son proyectos con los cuales ustedes pueden trabajar. Si fíjense, aquí hemos estado hablando sobre liderazgo, ¿sí? Y se estaba generando un mapa como tal, ¿sí? Entonces, de esta manera, ustedes pueden ir estableciendo, pueden ir generando sus trabajos como tal, ¿sí? Por ejemplo, ¿Y cómo le agregamos a usted, Inge? A ver cómo funciona esa. ¿se acuerda Fabricio del modelo Canvas? Ahí está el modelo, ¿se dio cuenta? Eh, ¿Sí? Es más, incluso, por ejemplo, ustedes al ambiente de trabajo pueden agregarle foto, ¿sí? ¿Cómo le invitamos? ¿Cómo invitamos nosotros? ¿Sí? Ah, ustedes pueden compartir, ¿sí? Aquí, en Share. Y aquí le ponen, primero, bueno, obviamente tienen que ponerle el nombre, ¿sí? Y aquí ponen los correos electrónicos con las personas con las cuales quieren compartir. Y aquí ustedes incluso les dan la posibilidad de decir cómo quieren compartir. Solamente de visualización, de comentario, de edición o que no tenga acceso incluso. ¿Sí? O sea, por ejemplo, esto podemos generar y decirle, no, no tiene acceso y listo. Hecho. ¿Sí? Sí, Entonces, Inge. Es una plataforma que está en inglés. sí. Pero como Ujú. ustedes son unos capos para el inglés, no tienen problemas, ¿no es cierto? ¿Por qué se ríe, Carmen? Estoy hablando en serio. A ¿Ya? por penas del español. Entiendo, dijo algo. A duras penas del español, dice Carmen. ¿Ya? Entonces, aquí es lo que vamos generando, ahí podemos ir estableciendo, podemos ir editando, podemos ir poniendo los post-its, si se da cuenta, fíjese, este es un post-it que yo puedo tranquilamente agrandarle, pegarle, o sea, eh, puedo adicionar, eh, podemos ir adicionando, tenemos los objetos, o sea, podemos ir haciendo un montón de cosas aquí con la herramienta, ¿sí? Entonces, la primera cosa, la primera situación que yo quiero que busquen es, en primera instancia, la idea del negocio. ¿Sí? Hagan una lluvia de ideas, hagan una evaluación de todas esas cosas. Entonces empecemos a estructurar la idea del negocio, ¿sí? Porque al final lo que vamos a hacer, al final de este parcial, lo que les decía, ¿no? Ir el paso a paso, la idea del negocio a través de una lluvia de ideas o de cualquier método que ustedes quieran utilizar. El tema del modelo Canvas, ¿sí? Pasamos al estudio de mercado y básicamente esos tres productos vamos a presentar al final del primer parcial. ¿Sí? ¿Ok? Sí, Inge. Segundo parcial, hacemos todo lo que tiene que ver con el análisis financiero y la estructuración del plan de negocios. ¿Estamos claros? Sí, Inge. Ok. Preguntas, chicos. Auxilio. Auxilio, Soquillo, diga Carmen. ¿Por qué Sí, auxilio? auxilio, porque no sé cuál será el plan de negocios. Ay, Dios. Y ustedes ya tenían que buscar una idea. Yo les dije desde el inicio del ciclo. Hay muchas, pero mucha inversión. Usted dijo De una hecho, para que se concrete, dije, una para que se concrete, una que diga, sí, esta es. o sea, lo ideal sería eso, ¿no? Sin embargo, o sea, podemos desarrollar, podemos generar. Y ya habíamos hablado de que podemos buscar inversionistas, podemos buscar
capital semilla, podemos hacer un montón de cosas para buscar el financiamiento. O sea, la idea central que yo estoy buscando con la asignatura y el trabajo que estoy buscando con ustedes es justamente llevar ya todos esos conocimientos a la práctica. Ujú. Este ciclo es más, o sea, sí voy a hacer parte teórica, especialmente los martes, pero ya los miércoles y los viernes es netamente práctico, o sea, y vamos a hacerlo más práctico que teórico. O sea, y a trabajar en sus ideas de negocio, ¿ok? ¿Ya? Sí. Entonces, para la próxima clase ya tiene que estar hecho, o sea, ya tiene que estar identificado cuál es nuestra idea de negocio. Ya tienen que empezar a desarrollar su análisis FODA, que es lo que me había olvidado, el análisis FODA y el modelo Canvas. ¿Estamos? ¿Qué Sí, pasa, profe. Fabricio? Auxilio. Sí, sí. Es que yo estaba, o sea, planeando ver, o sea, si es que hacerle un poquito con el tema que yo estaba queriendo hacer, o sea, no sé si sea factible en el proyecto. ¿Cuál? El que Y no, habíamos conversado, el que habíamos conversado del restaurante. no, yo quería hacer sobre un, bueno, es que en mi parroquia donde yo vivo, el chiste de, bueno, era con mi otra amiga que queríamos hacer un plan de negocios, como dices, de ingeniera agroindustrial. Ya. Y nosotros queríamos ver si hacíamos cómo es el análisis financiero, todo eso de las maquinarias, todo eso, cómo nos iría a invertir. Bien era en una procesadora de lácteos y frutas o en un paradero turístico. La inversión en los dos proyectos es enorme. No, no, o sea, estábamos entre las dos cosas. Sí, Esa sí, o sea, como pero que, independiente, o sea, cualquiera de las dos, la inversión es enorme. sí, La inversión es eso enorme. quería, o sea, hacer como mediante este estudio, o sea, quería aprovechar, o sea, el tema. Haga, hágalo. Sí, pues en ese sentido. No tienen límite, muchachos. Ahora es cuando empezamos a volar. Ahora es cuando empezamos a Sí. volar, muchachos. Ahora sí, ya estamos en séptimo ciclo, ya estamos a un paso de graduarnos, de salir de la universidad. ¿Y hemos puesto en práctica? De tirar a la toalla. No, 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 Carmen, no hay que tirar la toalla. Vamos bien, más bien al Sí, lo contrario. hice. Más bien al contrario, chicos. Es hora de empezar ya a poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Y en algo que sea real, o sea, mi intención es esa, de que sea algo real, de que sea algo que les permita estructurar. Si bien es cierto, muy posiblemente al final del ciclo no tengamos un producto completamente desarrollado, un plan de negocios perfectamente desarrollado, pero van a tener una gran base para refinar su proyecto, para refinar su plan de negocio. Sí me hago entender, o sea, esa es la idea. Ya quedar como quien dice, ya con un 95% Exacto, o avanzado. sea, Ya. llegar como mínimo a un 80% como mínimo, Ujú. O ¿sí? sea, que Pero me refiero a con un 80% mínimo de datos reales, o sea, que realmente sean datos adecuados, verídicos, o que al menos tengan toda la idea de cómo realmente se desarrolla el plan de negocios. Esa es la idea, esa es aquí la es donde que las que quiero. papas queman. Aquí es donde empieza todo, Inge. O sea, como Correcto. usted dice, aquí es un paso para salir ya. Como les digo, incluso el rato que ustedes, por ejemplo, quieran hacer su tesis con respecto a un plan de negocios, ya tengan prácticamente la propuesta, ya tengan Pues su trabajo. puede Sí, ser para pues la tesis, ya puede ser para su proyecto, ya como quien dice, para finalizarlo y ya Exacto, o empezarlo sea, es a darle que fuerte. exactamente, entonces ahí lo que yo quiero es que justamente hagan eso, o sea, de que desarrollen todo lo que tienen que desarrollar para poder establecer adecuadamente todo.
¿sí? Sí, o sea, eso es entendido, ¿no? Porque estos 2 semestres que vienen es nuestra tesis y ahí o sea, ir desarrollándolo poco a poco y corrigiéndolos, lo que estamos Exacto. teniendo falencias. Entonces, o sea, insisto, o sea, piensen en eso, piensen en que este trabajo, esta asignatura les puede servir incluso para su tesis, ¿sí? Ujú. ¿Ya? Listo, chicos. Preguntas, dudas. Auxilio. Dije preguntas, no dije pida auxilio. Auxilio. Pero sé que podemos confiar en usted, dije. Yo sé que podemos confiar en usted. Digo Er- auxilio, le dije, dice, ven, yo te doy la mano. Tranquilos, muchachos, que vamos a... O sea, yo estoy aquí para apoyarles, como siempre les he dicho, ¿no? Yo lo que hago es colaborar, dar los primeros pasos, pero todo depende de ustedes. Y más en esta modalidad. La autoeducación es fundamental. A estudiar, a investigar, a trabajar, a desarrollar práctica o expertise haciendo, pero haciendo de manera consciente, de manera que nosotros vayamos cimentando todos esos conocimientos que hemos ido adquiriendo hasta la presente fecha y que de alguna manera vayamos poniendo en práctica todas esas cosas. Y como les digo, o sea, trabajando en serio, trabajando de veras, no solamente haciendo para pasar la asignatura, en otras palabras, Ujú. ¿sí? Sí, así, así. Créanme que esto les va a servir, les va a servir. De hecho, listo chicos, nos vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy, ¿ok?